بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله. أرسله الله هدى ورحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah Ta'ala, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio. Lo glorificamos y le damos gracias. Le damos gracias a Allah Ta'ala y lo glorificamos por todos los dotes y todos los dones y todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah Ta'ala, le pedimos humildemente a Allah Ta'ala que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a la nación de musulmanes. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah Ta'ala, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no tiene similar, el que no tiene igual, el que no se asemeja a las creaciones de ninguna manera y ninguna de las creaciones se asemejan a Él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Allah es diferente. Y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah no es musulmán. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdu Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Allah y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y Él es verídico en todo lo que Él ha transmitido de la revelación. Después de esto, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica
porque la sincera intención es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Unos ejemplos de la compensación, unos ejemplos de la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso es su tumba. Es que su tumba se amplía aproximadamente 105 pies por 105 pies y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena, y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón, saber, estar consciente que la razón por la cual estamos realizando esos buenos hechos, la razón por la cual estamos poniendo este esfuerzo, es porque nosotros queremos la recompensa de Allah, queremos recibir la recompensa de Allah, queremos ser obedientes a Allah Ta'ala. Después de eso, hoy inshallah vamos a hablar acerca de algo en el Islam que se llama al-taklif, y lo vamos a traducir como la responsabilidad, pero vamos a explicar más acerca de eso, a qué nos estamos refiriendo. Es un tipo de responsabilidad, es una gran responsabilidad. Es algo que tiene que ver con juzgarse a uno mismo. Para uno poder mirarse y medirse su calidad de musulmán, su calidad de obediencia a Dios, su calidad a adherirse a las reglas de la religión, su estar consciente de sus errores y cómo arreglarlos y cómo solucionar y cómo poder hacer algo o deshacer un error o tratar de buscar un tipo de perdón en ciertas situaciones. Es decir, nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y nos tenemos que juzgar usando el estándar, usando las reglas de la religión, usando los juzgamientos de la religión, para saber a dónde o cuál es su calidad. Y así nosotros lo podemos hacer, así nosotros podemos saber, así nosotros podemos entender cuál es nuestro nivel. Entonces vamos a empezar con unas pruebas del Corán. Y esto va a denotar, o esto va a indicar, esto va a comprobar que nosotros somos responsables. Nosotros vamos a ser juzgados. Nosotros vamos a ser resucitados y nosotros vamos a ser preguntados. Un versículo del Corán que es una evidencia y que es una prueba de que nosotros vamos a ser juzgados, de que nosotros tenemos una responsabilidad. El versículo
18. Y esto es del capítulo Qaf. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. En este versículo del Corán está muy explícitamente mencionado, está muy explícitamente revelado. Cualquier palabra que es pronunciada, cualquier palabra que es pronunciada por el ser humano, cualquier palabra que es dicha, está escrita por dos ángeles, Raqib y Atid. Entonces el versículo significa: no hay cualquier palabra excepto que los ángeles Raqib y Atid la van a estar documentando, la van a estar grabando. Entonces, ¿eso qué nos indica? Esos dos ángeles Raqib y Atid, ¿por qué están documentando sus palabras? ¿Por qué están grabando sus palabras? ¿Por qué cada cosa que usted dice ellos lo escriben? Y no solamente lo que uno pronuncia. Este versículo no se puede malentender. Sí, está mencionado el dicho: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. El qawl, el dicho, lo que significa: no hay un dicho excepto que está escrito por Raqib y Atid. El nombre de esos dos ángeles, uno se llama Raqib y el otro se llama Atid. Estos dos ángeles escriben lo que uno dice. Y en el versículo está mencionado el dicho, pero eso no es para excluir las acciones del cuerpo, como los movimientos voluntarios de sus órganos. Eso no es para excluir las acciones y las intenciones. Es cierto y es correcto y es obvio que el ser humano tiene acciones de su cuerpo que cuando él mueve, por ejemplo, sus manos, deliberadamente, esa acción que él hace con su mano, él va a ser juzgado por él. Esos dos ángeles, Raqib y Atid, lo están escribiendo, lo están documentando. Esos dos ángeles, Raqib y Atid, no solamente están documentando los dichos, no solamente están grabando lo que uno dice, pero también lo que uno hace con sus manos, con sus órganos, sus movimientos deliberados, sus movimientos que son hechos conscientemente. No cuando uno está dormido, no cuando uno está fuera de su mente. Y cuando estamos diciendo fuera de su mente, no estamos diciendo que solamente está muy emocionado, no estamos diciendo que está muy furioso, por ejemplo, no, o muy feliz o muy triste, no. Las emociones extremas no son excusas para hacer injusticia, porque alguna gente dice: yo estuve muy furioso, yo estuve muy bravo, muy furioso, estuve muy triste y por eso dije lo que dije, o por eso hice lo que hice, pero ahora ya estoy calmado y ahora es diferente. Yo no quería decir eso, no quise decir eso, no quise hacer eso. Pero eso es lo que fue hecho y lo que fue dicho ya fue grabado por los dos ángeles Raqib y Atid. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad o el taklif, esta
lo que me estoy refiriendo, esta responsabilidad. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que aunque uno esté muy emocionado, aunque uno esté muy triste, aunque uno esté muy furioso, aunque uno esté muy enojado, aunque uno esté muy triste, aunque uno esté muy feliz, uno todavía tiene que adherir a las reglas de la religión. Uno todavía tiene que comportarse y se tiene que restringir y se tiene que comportar de una manera justa. No es decir que nosotros vamos a despedir o rechazar o descartar con las emociones, porque las emociones son reales. Uno siente emociones. Todos nosotros sentimos emociones, y los profetas también. Los profetas en el Islam, ellos también sintieron emociones. Los profetas son los seres humanos que experiencian las tragedias y las calamidades mundanas más que cualquier otro ser humano. Los profetas tienen las dificultades mundanas más grandes que cualquier otro ser humano, pero ellos nunca son infligidos con calamidades en su religión. Entonces, pero en las calamidades mundanas, ellos sí son los que son infligidos más. Los profetas son los más infligidos con las calamidades mundanas más que cualquier otro ser humano. Ellos son los más afectados por las calamidades mundanas, las calamidades que se refieren o que las calamidades que son partes de nuestra vida en este mundo. Por ejemplo, como muriéndose los hijos y la esposa, o como perdiendo todo su dinero, o como ser infligido con una enfermedad que es dolorosa, pero no es una enfermedad que es repugnante, no es una enfermedad que repele a la gente. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, uno ve que una persona tiene esa enfermedad y uno es repelado, naturalmente uno se repela. Por ejemplo, algunas enfermedades que causan problemas en la piel, como la lepra. Cuando uno ve a alguien que tiene la lepra, es una reacción natural, que uno no quiere estar alrededor de esa persona. Esas enfermedades, los profetas nunca tienen esas enfermedades, pero sí los profetas experiencian ciertas enfermedades que son dolorosas, que requieren un alto nivel de paciencia, pero no son el tipo de enfermedades que causan que repele a la gente, porque los profetas, ellos son protegidos de todo eso. Los profetas nunca son afectados por algo que causen que repele a la gente, porque todo el ser de los profetas es un ser bendecido. Todas las partes de los profetas, todas sus partes físicas de los profetas son las partes más hermosas, las partes más bellas. No hay cualquier aspecto de asco o de algo que cause que una persona se repele de los profetas. Y eso es literal. Los profetas, ellos tienen la imagen física más perfecta entre los seres humanos. Los profetas tienen, por ejemplo, el olor de sus cuerpos, el olor corporal el aroma corporal de los profetas siempre es un olor bueno, un olor que es fragante. Y ellos, por ejemplo, los profetas, ellos sí sudan,
le sale sudor de los profetas, pero su sudor no es como nuestro sudor. El sudor de ellos es un sudor que no da asco, no es un sudor que es repelante, no es un sudor que repela a la gente. Entonces, así los profetas, ellos fueron creados y fueron especificados con esa especialidad física, que sus imágenes son las imágenes más hermosas, y las proporciones del cuerpo de ellos, el físico de los profetas es el más hermoso. Y eso implica e impone que ellos no son afligidos, no son afectados por enfermedades que repelan a la gente. Pero sí son afligidos con enfermedades que no repelan a la gente, pero que son muy dolorosas y que requieren un nivel muy alto de paciencia. Porque los profetas, como ya dije, son los más afligidos por las calamidades de este mundo. Y después de los profetas, en ese nivel, después de los profetas, los seres humanos regulares que no son profetas, pero que han alcanzado un nivel tan alto de virtud, que son siguientes perfectos de los profetas, ellos también reciben muchas calamidades mundanas, son afectados con calamidades mundanas, por ejemplo, como perder el dinero, como tener una enfermedad que no repela a la gente, por ejemplo, como perder su familia, pero ellos siguen pacientes. Entonces los profetas, ellos son los más perfectos. Los profetas, ellos son las personas que experiencian la más dificultad, y en ningún momento, cuando ellos estaban en su dolor o en su enfermedad o en su dificultad o en cualquier parte difícil de su vida, todos esos profetas, aunque ellos experienciaron las dificultades más grandes y más severas, mundanas, en sus vidas, pero ellos siempre obedecieron a Dios. Ellos no dejaron que sus calamidades o que sus dificultades o que sus emociones causaran que ellos cometieran un pecado, o que ellos se rebelaran contra Dios, o que ellos cometieran blasfemia. Entonces esos profetas fueron enviados para enseñarnos. Ellos fueron enviados para nosotros para seguirlos. Uno no puede decir, ellos fueron profetas, entonces yo no soy capaz de hacer tan bien como ellos hicieron. No, ellos también fueron seres humanos, fueron hombres. Sí sintieron dolor, sí sintieron emociones, sí sintieron tristeza, sí sintieron felicidad, sí sintieron emociones difíciles, pero no dejaron que esas emociones sean supuestamente justificaciones para hacer injusticia. Entonces también, como los profetas experienciaron esas emociones, nosotros, cuando experienciamos nuestras emociones, no podemos usar nuestras emociones o nuestra situación emocional como un pretexto para hacer injusticia. Y aquí es lo que estamos refiriendo a la responsabilidad, a este tipo de responsabilidad. Y esto es lo que estamos tratando de explicar para nosotros saber que nos tenemos que juzgar.
la persona que se cree perfecta, la persona que se cree que está completa, la persona que se cree que no tiene un espacio para progresar, la persona que se cree que es la mejor, la persona que no cree que tiene un espacio para mejoramiento, la persona que cree que ya ha alcanzado la altura de perfección. No, nosotros tenemos que saber que nosotros somos creaciones débiles. Nosotros tenemos que saber que nosotros cometemos errores. Nosotros tenemos que saber que hay una posibilidad para nosotros mismos de mejorar. Nosotros tenemos que saber que siempre hay que tratar de alcanzar una meta más alta y mejorar y mirarse en el espejo y juzgarse y preguntarse y como pensar o tener una perspectiva fuera de sus propios ojos y mirarse de una perspectiva objetiva, mirarse de una perspectiva como una perspectiva tercera, una perspectiva objetiva, una perspectiva no mirando o no pensando en defenderse, una perspectiva sin cualquier tipo de inclinación, una perspectiva sin cualquier tipo de prejuicio ni parcialidad, una perspectiva mirándose a uno mismo con una perspectiva que no tiene parcialidad. ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y cuál es la razón de hacer eso? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque así es la manera de mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar si uno cree que uno es perfecto? ¿Usted cómo va a mejorar si usted cree que no comete errores? ¿Usted cómo va a mejorar si usted cree que siempre tiene la razón? Como alguien dice, ¿usted cómo va a mejorar si uno cree que nunca se equivoca? Uno tiene que saber, como ser humano, y como un ser humano que no es un profeta, tiene que saber que usted en muchos casos está equivocado, en muchos casos está cometiendo el error, en muchos casos tiene lugar para mejorar. Así es que uno se tiene que mirar, uno tiene que mirarse no de una manera como tener una arrogancia, no de una manera como engreído y presumido y pretencioso. Uno no se debe de mirar así. Uno no se debe de mirar, yo soy más alto, yo soy mejor, yo miro a la otra gente con un ojo con un ojo que ellos son menores que yo o más bajos que yo. No se puede despreciar a los demás en esos dichos, o si se dice así, despreciar a otros o mirar a otros como si son bajos o más bajos que uno. Porque, ¿sabe qué? Por ejemplo, hoy usted mira a una persona, por ejemplo, que es una persona que es una adicta, y si uno no... Es importante saber que de pronto eso le puede ocurrir a usted. De pronto usted en menos de 24 horas puede tener esa misma situación. De pronto la misma cosa le puede pasar. De pronto usted o alguien que usted conoce o alguien que está cerca a su corazón, cuando usted mira a una persona,
que tiene esa situación así y uno lo mira con un ojo de arrogancia, con un ojo de que es más bajo que usted, es posible que eso le ocurra a usted mismo o a alguien que está cerca de su corazón. Y ahora ya eso va a causar que usted sea humilde. Eso lo humillará. Uno debe de ser humilde desde el origen. Uno debe de mirarse. No es decir que uno siempre se debe de se debe a tener autodesprecio. Uno no estoy diciendo que uno tiene que tener autodesprecio de una manera negativa, de una manera que es tóxica. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo tiene que ser real. Tiene que ser real, tiene que ser honesto. Tiene que ser sincero con usted mismo. Cuando usted mira en el espejo, tiene que saber qué es lo que ve. Porque le vamos a decir, las personas que en realidad son perfectas, ¿quiénes son? Los primeros son los profetas. Ellos son los seres humanos más perfectos. Ellos han sido bendecidos con ese nivel y ese estatus y esa virtud, que ellos son el rango más alto de perfección humana. Y después de los profetas, los piadosos que no son profetas, que han llegado a ese nivel que se llama wilaya, que han llegado a ese nivel, que han sido aceptados por Dios, han llegado a ese nivel que ellos han recibido ese nivel de virtud. Ellos son los perfectos en ese contexto. Y ellos, esos awliya, esos musulmanes que en realidad han llegado a un nivel de perfección, ¿cuáles sus mentalidades? La mentalidad de ellos se sospechan a ellos mismos. Ellos sienten en sus corazones que todavía les falta algo. Es decir, sienten en sus corazones que todavía no han llegado a perfección. Ellos se acusan de estar quedando cortos. Aunque ellos sí, en realidad, han llegado a un nivel específico de perfección humana y perfección espiritual, sí han llegado a un cierto nivel, pero porque son tan humildes, siempre se están como sintiendo que ellos todavía tienen más para mejorar, y así viven sus vidas. La persona que en realidad ha llegado a un nivel de perfección siempre se está diciendo, ellos mismos se juzgan y siempre se están diciendo que están quedando cortos. Ellos se sospechan a ellos mismos, ellos tienen un sospecho de ellos mismos y sienten internamente que ellos todavía tienen más para mejorar, que ellos están quedando cortos, que ellos no han llegado a la perfección. Eso es para decir, si nosotros miramos a dos tipos de personas, un tipo de persona que es esta persona que sí ha llegado a un nivel específico de perfección humana, que no es un profeta, una persona que es piadosa, que ha alcanzado este nivel de virtud por seguir tan completamente y tan excelentemente a ese profeta. Ha llegado a este nivel de perfección, pero todavía esa persona se sospecha a él mismo. Todavía esa persona no se cree que es perfecto. Esa persona misma no se cree que es perfecto. Así son los awliya, los piadosos, los musulmanes piadosos que siguen perfectamente a los profetas.
Ahora tenemos en la otra mano, por la otra parte, tenemos a una persona que es un pecador enorme. Una persona que es un pecador enorme. Por otra parte, tenemos una persona que es un pecador enorme, que está cometiendo pecados enormes: fornicación, bebiendo alcohol, matando, robándole a la gente, arrogancia, envidia y también insinceridad. Está cayendo en todos los pecados enormes, en casi todos los pecados enormes, pero se cree el más perfecto del mundo. Así es cuando su corazón ha sido corrompido, cuando su corazón ha sido cegado, cuando su corazón ha sido cegado. Él se cree que es el más perfecto, pero en realidad es uno de los peores. Y aquí es donde nosotros estamos diciendo tener ese nivel de responsabilidad. Ese nivel de responsabilidad. Uno tiene que tener esa responsabilidad, que uno se tiene que juzgar a uno mismo. Uno tiene que tener esa culpabilidad, la culpabilidad. Uno tiene que mirarse, como musulmán, porque ya mencionamos la prueba en el Corán. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. El versículo 18 del capítulo Qaf, que hay cualquier dicho que el ser humano habla, los dos ángeles Raqib y Atid, ellos lo escriben, lo documentan. Y también dijimos que eso no está excluyendo las acciones y las intenciones, pero solamente fue mencionado los dichos en el versículo. ¿Por qué? Porque lo más que las personas hacen es mover esa lengua. Lo más que las personas hacen es hablar. Y muchas personas, ellos hablan cosas que no son beneficiosas, cosas que son tóxicas, cosas que son negativas, cosas que son pecados. En el versículo 36 del capítulo Al-Isra: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Ese versículo también significa: no hable de lo que no sabe. Con toda certidumbre, ciertamente el oír y el escuchar y el corazón, su capacidad del ser humano de escuchar y de ver, y su corazón, todo eso uno es responsable por eso. Todo eso uno tiene responsabilidad. ¿Qué significa eso, tener responsabilidad? Significa lo que uno usa su sentido de oír, el asunto que uno usa el sentido de oír para ese asunto. Si es algo que fue prohibido en la religión, uno es responsable por eso, uno tiene culpabilidad. Si uno usa su sentido de ver para algo que es prohibido en la religión, para algo que es prohibido en el Islam, uno tiene esa responsabilidad, uno tiene esa culpabilidad, uno va a ser juzgado por eso. Si uno usa su corazón para tener intenciones o para tener pensamientos que son ilícitos, prohibidos en el Islam, uno va a ser juzgado por eso, uno tiene culpabilidad por eso. La culpabilidad. Uno no puede decir
yo estoy viviendo en esta vida y pasando los días en esta vida y no sé, y no importa lo que va a pasar, y yo estoy tratando, y yo tengo buenas intenciones, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro, y quiero decir esto, y quiero decir lo otro, pero sí hay responsabilidad. Uno está responsable por las cosas que uno hace deliberadamente. Uno es responsable por las cosas que uno hace con su intención. Uno es responsable por las cosas que uno hace cuando está consciente. Cuando uno está haciendo las cosas deliberadamente, uno es responsable y uno va a tener culpabilidad si esos asuntos eran ilícitos, si esos asuntos no estaban en línea con las reglas de la religión. Y así nosotros sabemos que no hay un momento en nuestras vidas, mientras nosotros estemos conscientes y despiertos, no hay un momento en nuestras vidas en que nosotros no somos responsables por nuestras acciones. Y uno se tiene que mirar en el espejo, y uno tiene que saber cómo juzgarse. ¿Y cuál es la manera de uno juzgarse? ¿Cuál es el estándar para uno juzgarse? El estándar para uno juzgarse es las leyes del Islam. Con las leyes del Islam uno puede ver cómo juzgarse. Con las leyes del Islam uno puede saber qué es lo que es correcto y qué es lo que no es incorrecto, para uno saber que sí, uno sí tiene una responsabilidad. Uno está en esta vida y va a tener una responsabilidad con su dinero, con su tiempo, con su salud, con las relaciones que uno tiene con la gente, con sus amigos, con sus esposas o sus esposos y sus hijos, su familia, sus padres, la sociedad. Uno tiene responsabilidades hacia la sociedad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Es no hacer injusticia y no violar los derechos de otras personas. Así es como uno debe de ser, así es como uno debe comportarse, y uno tiene que tener esa responsabilidad y tiene que reconocer la culpabilidad, tiene que reconocer su propia culpabilidad. Uno tiene que mirarse con un ojo sin inclinación, con un ojo objetivo, con un ojo sin prejuicio y con un ojo sin parcialidad. Uno tiene que ser honesto con uno mismo y con las otras personas. Tiene que ser sincero con uno mismo, con las otras personas. Uno debe de saber sus defectos para arreglarlos. Cuando uno mira en el espejo, uno se mira ¿para qué? Para ver si tiene algo en la cara o en la nariz o en el labio o en los dientes que uno se lo tiene que quitar antes de que salga, antes de tomar el selfie para ponérselo en el Facebook o para ponérselo en el Instagram. No se chequea primero si tiene cualquier cosa. Así uno debe de ser con su carácter, así debe de uno ser con su personalidad interna, con su carácter, con sus modales. Y nosotros como musulmanes sabemos que los mejores modales son los modales de los profetas, y el último profeta, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahora inshallah vamos a rezar el rezo del Isha, y después de eso inshallah vamos a empezar con nuestra lección en inglés. Y espero que estén con nosotros la próxima vez, en la próxima lección, en la próxima semana, inshallah ta'ala. Y le pedimos a Allah que nos haga morir como musulmanes perfectos, y le pedimos a Allah que haga nuestras últimas palabras la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Since nowadays Isha is coming in later, so
the English lesson will begin probably around 7:45. So we're going to pray Isha now. Then we're going to start the class at 7:45. So starting from now on, the English class will start to get later. Barakallahu feekum. نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم